Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy. Soy el abogado César Eduardo Torres Sanchante. Vamos a analizar lo que es la legislación laboral de las comunidades campesinas, la ley número 24.656. Bien, acá nosotros analizaríamos por qué es importante el tema de las comunidades campesinas. Recordar que la constitución política del Estado a ellas las protege, ¿verdad? Decíamos pues que el Estado mantiene lo que es el derecho, en el derecho la protección, es decir, el principio tuitivo de proteger a todos sus conciudadanos. Entonces, la ley busca garantizar el desarrollo integral, o sea, este desarrollo completo de las comunidades campesinas, pero partimos del derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad está contemplado en el artículo 2, derecho fundamental de la persona, inciso 15, inciso 16, cuando dice el Estado protege a la persona, y luego dice ¿al derecho de qué? A la propiedad y a la herencia, ¿correcto? Yo soy una persona de 55 años, 55 años. Mi padre tiene 95 años, ¿ya? Y mi padre tiene un edificio de 5 pisos de 450 metros cuadrados y somos 4 hermanos. Tengo derecho a reclamar. Primero averiguar. ¿Mi padre dejó en testamento? Sí, allá. Mi padre le ha dejado en testamento a mis dos hermanas mujeres. Es la voluntad de mi padre. ¿Puedo iniciar un proceso de tercería? No. ¿Por qué? Porque es la voluntad del testador. Y si él quiere, vende sus bienes. Si él quiere, hoy vende sus bienes y dice 10 millones de soles, le pagamos, le pagan los 10 millones de soles quien sea, y él vende su propiedad. ¿Cuándo voy a reclamar en partes iguales? Cuando no hay sucesión intestada. Sí, pero yo soy un viejo de 55 años. El derecho a la propiedad y la herencia no prescribe. ¿Correcto? Entonces, tengo derecho a la propiedad y aquí es lo que estamos hablando ahora del territorio. Somos dueños de una vivienda, somos dueños de un terreno, somos dueños de una chacra, comúnmente hablando, o sea, de predios urbanos o de predios rurales. Estoy en el suelo. Debajo del suelo que hay, subsuelo. Por encima del suelo que hay, aires. Muy bien, entonces somos dueños a perpetuidad, o sea, para siempre. ¿De qué? Del suelo, del subsuelo y de los aires. Muy bien. ¿Qué pasa si yo compro los aires de un edificio? Me los venden. Listo. ¿Quiero construir el siguiente piso? No. Simplemente soy una empresa que tiene el tema de la publicidad y lo compro porque en zonas altas se ven los paneles publicitarios que voy a poner. Entonces, en las comunidades campesinas también se protege este derecho a la propiedad del territorio. ¿Y quiénes son los principales propietarios? Los comuneros. Ellos son los principales, ellos son los principales propietarios. Las comunidades campesinas son personas jurídicas. ¿Quiénes somos las personas jurídicas? ¿Los abogados? No. Las personas jurídicas somos las empresas. ¿Y qué tienen? Autonomía en su organización, trabajo comunal. Yo soy peruano, soy costeño, pero tengo una profunda admiración por la serranía, por cuanto este trabajo comunal, por esa unidad, por esa ayuda, por ese apoyo, por esas raíces ancestrales que viene del incanato, ¿correcto? Miramos los últimos acontecimientos en el país, hemos visto lo que ha sucedido en Puno. Esos pueblos se unieron, se dieron la mano, se apoyaron, ¿verdad? Entonces, este trabajo comunal que es importante en la comunidad, todos para uno y uno para todos, uso y disposición de sus tierras, tanto en lo económico como en lo administrativo. Entonces, estas comunidades campesinas son personas jurídicas. Ellos también van a tener, por tanto, una representación. Y vamos a ver aquí más adelante quiénes se encargan de velar por la buena marcha, por, vamos a llamarlo así, por el control
de estas comunidades campesinas. En el derecho propiamente se protege a estas comunidades campesinas, se protege su identidad, se protege su propiedad, ¿correcto? Esas personas no están al margen de nada. Ellos no son ciudadanos de última clase, son ciudadanos con los mismos derechos y con los mismos deberes que tenemos cualquier ciudadano del Perú. Hay una ley. Nuestro Congreso de la República ha dado la ley 24.656 denominada Ley General de Comunidades Campesinas. Entonces, el artículo 1 de esta ley dice, declárese de necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las comunidades campesinas. El Estado tiene que velar por el desarrollo de estas comunidades campesinas, tiene que apoyarlos, tiene que brindarles su apoyo, su asistencia, la salud, la educación, la seguridad, ¿correcto? La defensa de su propiedad. Hay que titular estos terrenos. Ahí tenemos un gran mensaje de un destacado economista peruano, don Hernando de Soto, cuando nos hablaba del régimen de la formalidad, y es lo que hoy tenemos, por ejemplo, a nivel de COFOPRI, ¿correcto? El Estado reconoce como instituciones democráticas fundamentales autónomas en su organización, trabajo comunal y el uso de la tierra. Recuerdan en el incanato que el Estado le brindaba un topo a la familia cuando el hijo era varón y medio topo cuando la hija era mujer, ¿correcto? Entonces, las personas trabajaban sus tierras que eran dadas por el Inca y trabajaban las tierras del Inca y trabajaban las tierras del Estado, ¿correcto? Por eso decíamos el ama yuya, ama sua y ama aquella, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas perezoso, ¿no? No seas sé una persona de trabajo y el Estado te brindaba las herramientas para estar atentos al trabajo. Muy bien, entonces, esta ley también tiene su reglamento, ¿no? Esta ley también tiene su reglamento. Este reglamento está también dado, ustedes lo van a encontrar, es el Decreto Supremo número 00891-TR. Es decir, TR significa las siglas de trabajo, ¿no? Las siglas de trabajo, o ¿no? Las siglas de trabajo. Entonces, nosotros los abogados siempre manejamos la ley y la reglamentación de la ley. Hay leyes que no necesitan reglamentarse. Hay leyes que, si no están reglamentadas, no pueden desarrollarse, ¿correcto? ¿Y para qué sirve una ley? ¿Para qué sirve un instrumento legal? Para poder, en este caso, desarrollar a los grupos sociales, a los grupos humanos que se ven involucrados en el tema. Y aquí, ¿quién es el grupo que involucrado en el tema? Las comunidades campesinas, ¿correcto? Si nosotros nos vamos al texto del artículo 2 de la ley que dice, las comunidades campesinas son organizaciones de interés público con existencia legal y personería jurídica, o sea, están registradas, están debidamente reguladas por el Estado. El Estado no las tiene al margen, el Estado se preocupa y vela por fomentar su desarrollo, ¿correcto? Entonces, dice, con existencia legal y personería jurídica integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, como decía, desde nuestros ancestros en el Perú, lo que algún político llamó el Perú profundo, ¿verdad? El Perú profundo. O sea, estar en estas latitudes de la sierra y de la selva y está consagrado en nuestra propia constitución política del Estado, las comunidades campesinas y y las comunidades nativas. Somos una sola nación, somos una nación pluricultural, somos una nación étnica, tenemos muchos grupos humanos, muchas razas, y es por eso que no nos entendemos en el Perú, ¿correcto? Entonces dice, controlan determinados territorios ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de las actividades multisectoriales. Una de las principales actividades económicas, entonces, que desarrolla las comunidades campesinas sería la agricultura, el trabajo de la tierra. La primera actividad económica que conoce el hombre cuando empieza a alcanzar este desarrollo.
¿correcto? Los que tenemos un mínimo de conocimientos antropológicos, recordamos que, pues, que es por la agricultura en la que el hombre empieza a crear las ciudades. ¿Por qué? Porque se asienta para poder cuidar de sus sembríos, para cuidar luego de sus animales. Entonces, la agricultura, primera actividad económica en el mundo y luego de la mano con la ganadería. Y luego el hombre sigue caminando y encuentra los ríos, los mares y se crea y da lugar o se da paso a la pesca y luego a la minería. Entonces el hombre dice, tengo productos de la cosecha, tengo minerales, tengo, ¿no? Animales, ¿qué hago? Vendo y viene el negocio, la otra actividad comercial, ¿no? Que es la venta. Ahí empiezan a conocerse pues los primeros mercaderes. ¿Qué tan importante es la luz antropológica para recordar cómo se pobla el mundo y cómo se empieza a dar este paso del hombre de un lugar a otro, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el hombre nómade, el hombre errante, el hombre que iba de un lugar a otro y de pronto el hombre sedentario, o sea, el hombre que se queda en el lugar, ¿para qué? Para cuidar sus productos, para cuidar lo que él había cosechado. Pero ¿quién descubre la agricultura? ¿No? Dentro de los estudios de Lewis Morgan y tantos otros antropólogos, decimos pues que quien observa que esta semilla que sin darse cuenta se caía al piso, se caía a la tierra y que de pronto esta germinaba y daba paso a crear los árboles, y el hombre servía para guarecerse, para descansar, para protegerse de las inclemencias del tiempo, entonces se da cuenta de que ahí surge la agricultura. Interesante todos estos estudios, ¿no? Entonces, las comunidades campesinas son personas jurídicas, pero que también esta personería jurídica tienen una autonomía en su organización, trabajo comunal, uso y disposición de sus tierras tanto en lo económico como en lo administrativo. Vamos a ver más adelante cómo esta propia ley los organiza a ellos. La propiedad de las tierras de las comunidades campesinas es imprescriptible. O sea, esa propiedad no prescribe. Por eso decía, compramos una propiedad y la compramos a perpetuidad, para siempre. Correcto, pero se va perdiendo en el tiempo. Se va perdiendo en el tiempo. Miren, en alguna ciudad del Perú había un cementerio muy frondoso, les hablo de los entierros de los años 1890 y tantos, y los primeros del siglo XX, 1900, donde habían entierros, ¿ya? Con ataúdes de cedro, de caoba, eh, lápidas lápidas de mármol de Carrara, ese mármol importado que viene de Italia, del mármol que trabajó Miguel Ángel, ¿no? Entonces, miren, esos señores habían comprado sus mausoleos a perpetuidad, pero vino una administración de la Sociedad de Beneficencia Pública, pero que ustedes saben que ahora ya no se llaman públicas, ahora son sociedades de beneficencia, nada más. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos se demolieron 3 pabellones. La gran pregunta es, ¿y a dónde están las lápidas de mármol? Nadie sabe. ¿A dónde están los cuerpos? Dicen que los llevaron a una fosa común y ahí quedaron. Y, y las lápidas y todos los enchapes que habían ahí de oro, de plata, eran familias pudientes de la zona. Pero ahí hay otro terreno, ¿no? O sea, compramos nuestra propiedad a perpetuidad. Compro yo mi casa, mi terreno, mi chacra, pero tengo hijos, heredan mis hijos no tienen hijos, heredarán quiénes, mis sobrinos, no tengo sobrinos, revierta al Estado, perdí mi propiedad, pero la idea es que compramos a perpetuidad, ¿no? Nosotros recordamos cuántas mansiones en el Perú, cuántas fincas hay que vienen de familias, ¿no? De familias por largas datas, por largo tiempo. Muy bien. Entonces dice, la propiedad de las comunidades campesinas es imprescriptible, salvo en el caso de abandono, repito, ¿no? Cuando uno ya lo deja abandonado porque no tiene familia o etcétera. Por ahí alguna vez, a mí me gustaron mucho las películas de Cantinflas, y averigüé algo de la vida de Cantinflas y siempre me dijeron y me enteré que Cantinflas no tuvo hijos. Por ahí alguien dijo que Cantinflas había tenido un hijo, punto, pero no se supo más.
Lo cierto es que Cantinflas, ustedes saben que estuvo en la ONU, que hizo un papel importantísimo, este señor, y dejó un legado de una vivienda muy amplia, pero como cae en estado de abandono, esta vivienda ha sido convertido en una vivienda museo, ¿no? Entonces, ahí recién podríamos perder cuando estamos en situación de abandono, podríamos perder nuestra propiedad. Por antes es imprescriptible. Las comunidades campesinas pueden elaborar su propio estatuto, ¿ya? Que regirá su organización y funcionamiento. Aquí tendríamos que revisar el Código Civil respecto a las asociaciones, por ejemplo. El Estado, por tanto, debe respetar esta identidad cultural de las comunidades campesinas. Tenemos que respetar sus costumbres y por eso hablamos aquí en estos temas importantes, hablamos sobre el derecho consuetudinario, o sea, el derecho que surge de la costumbre, ¿correcto? El derecho que surge de la costumbre. Entonces, respetamos la identidad cultural de las comunidades campesinas. Por temas laborales, hace ahora unos cuantos, 5 años promedio, me encontraba en la ciudad de Tacna, en la frontera del Perú, en el terminal donde venía mucha gente de la zona de Ilave, de Puno. Hay lugares del Perú donde los departamentos confluyen entre ellos. Entonces hay que respetar la identidad cultural de un pueblo. Y la gente venía con los atuendos de la zona. Por ejemplo, sus polleras, las mujeres, por ejemplo, sus chavitos y sus gorros, los varones. ¿Correcto? Su costumbre, tanto en la vestimenta también como en la forma de celebrar, por ejemplo, las fiestas religiosas. Aquí en la costa celebramos Tridium de 3 días, Quinario de 5 días, Novenario de 9 días. Pero nos vamos a muchos lugares de la sierra y ellos celebran 15 días de novenas. 15 días, imagínense. Un lugar que recuerdo ahorita es el Señor de la Soledad, allá en Huaraz. 15 días en donde la gente está en una algarabía y ellos tienen un responsable de la fiesta patronal. ¿Quiénes son? Los mayordomos. Aquí en la costa no tenemos esa costumbre. Correcto, yo soy de Ica y en algún momento nuestros familiares iban enterrándose al cementerio a pie por toda una avenida tradicional que era la Avenida Arenales. Y la gente pues caminaba y era la costumbre de que por último si te llevaran en la carroza, todos los familiares y amigos y allegados, el cuerpo tenía que bajar de la carroza en lo que le llaman el puente Mentible y de ahí hasta el cementerio de Saraja todos íbamos a pie. Hoy ya no es así. Hoy los entierros son motorizados a cualquier hora del día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Usted encuentra entierros en Ica provincia, en Ica distrito, y también con una mezcla de la sierra. Los bailes, las danzas, las bandas de músicos, que no es costumbre de la costa, mucho menos costumbre de Ica. Correcto, ha habido una mezcla cultural, toda vez que en Ica, por ejemplo, que hay el tema de la migración serrana con la costeña. Viene la gente de Huancavelica, la gente de Ayacucho a buscar futuro laboral. Ellos se dedican al agro, se dedican a estos trabajos ahora de la agroindustria, de la agroexportación, y van forjando comunidades. Por ejemplo, que ha sido tan sonada el año pasado en épocas de la huelga, que ya se conoce a la zona de Villacurí como la zona de Barrio Chino. Es una población de aproximadamente 15.000 habitantes que son en un 90% foráneos, que han venido y que ya se afincaron en esa zona, ya adquirieron propiedad, al igual que en una zona que de Guadalupe, a unos 10 minutos, zona norte, se llama la zona de la expansión. Como estos dos lugares del Perú se han afincado en diferentes lugares del Perú. Recuerden que en los años 90 tuvimos las migraciones de lo que es la sierra a la costa por temas del terrorismo, ¿no? Vamos a decirlo así, pues dejando de lado, queriendo como que dejar de lado el tema del impulso a las comunidades campesinas. El Estado debe proteger y debe respetar el trabajo comunal. Es una hermosa práctica el trabajo de la comunidad. Recordamos el tiempo de los incas, el Layo, el Laini, cuando estábamos organizados en familias y teníamos una autoridad que velaba por el bienestar de esas comunidades. El Perú de hoy, pues, es un Perú de espaldas a esa realidad del Tahuantinsuyo. El Estado debe promover la organización y funcionamiento de estas empresas comunales. El Estado debe dar impulso a ello. Correcto. Vamos a ver aquí entonces, estimados participantes, quiénes son estas entidades que se encargan de supervisar a estas comunidades campesinas.
En primer lugar, los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales. Ojalá que desde la presidencia del Consejo de Ministros se trabaje este proyecto de regionalización que empieza a ver la luz en el año 1979 con la Constitución Política del Estado que presidió el ilustre y distinguido peruano don Víctor Olaya Latorre, que había tenido el sueño de la regionalización del Perú. Una regionalización que no es a razón de departamento, como lo vemos hoy día, sino que era a razón de regiones que se podían dar la mano y se podían ayudar y se podían apoyar. Correcto, entonces los GORES, los gobiernos regionales, ellos son los que tienen que supervisar este trabajo de las comunidades campesinas. La Dirección Regional Agraria, que dependen de quién, del gobierno regional, y que a la vez reciben instrucciones políticas del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú. Y por tanto, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la SUNAR, ¿para qué? Para velar y cautelar el registro de la propiedad. Correcto. Hablaba yo de la formalidad que había impulsado el ilustre peruano don Hernando de Soto. Aquí los nombres van desde el punto de vista académico, ¿correcto? Desde el punto de vista académico. Hay una obra de Hernando de Soto que nos habla acerca de la formalización de la empresa en el Perú y de la formalización de la propiedad, que se llama El Otro Sendero, ¿correcto? Interesante quienes quieren incursionar en la actividad pública, conocer esto para que no vayamos al Estado con la intención de beneficiarnos, sino con la intención de volcar esa experiencia en el trabajo de el desarrollo y el progreso de nuestro país. Para eso se impulsa la regionalización y por tanto la descentralización, ¿correcto? Entonces, la SUNAR está ¿para qué? Para velar por el registro de la propiedad. Recuerda que quien inscribe primero es el dueño. Ahora, hay que ver con el tema del título de propiedad, en la más antigüedad y todo eso, y ya pues nos iríamos a procesos judiciales, ¿no? Por el tema de la propiedad. Pero recuerden que aquí vienen pues los llamados documentos para legitimar la propiedad. No sé si entre ustedes estarán abogados también como yo y vamos a preguntarnos qué diferencia pues encuentro entre una minuta, qué diferencia encuentro entre una hijuela, qué diferencia encuentro en una escritura pública. Una hijuela recuerda que era un documento común y corriente, un documento sencillo en el que yo decía que esta propiedad se la había comprado a don Armando Jiménez en el año de 1980. Y si tenía la suerte de que Armando Jiménez esté vivo, Armando Jiménez decía, doy fe de ello, Eduardo Torres no me debe nada y me pagó 200 centimillón por 2 hectáreas de terreno cultivables. Y listo. Esa era una hijuela. Cuando aparecen las notarías, empiezo a registrar la minuta y después la escritura. Y es la escritura pública la que llevo a SUNAR, ¿correcto? Algunas notarías muy antiguas que han ido heredando el acervo documentario de unas de otras, entonces vamos a encontrar estas hijuelas que han pasado a minutas y que por tanto pasaron a escrituras públicas. Pregunto, si en este momento yo vengo y digo, he comprado 20 hectáreas de terreno con una hijuela, ya no. ¿Hoy qué sería? Un contrato de compra-venta, un compromiso o un contrato de venta a futuro, ¿correcto? Y otras formas que la legislación peruana en estos tiempos está reconociendo para el tema del registro de la propiedad, SUNAR. Estas son las entidades que supervisan a las comunidades campesinas. Entonces, sí, hemos dicho, el primero que inscribe es el dueño, correcto, pero ¿a razón de qué? A razón de probar cómo se adquirió esa propiedad. Recuerden que tenemos el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Cuántos años debo de tener en posesión de la tierra para poder reclamar entonces que es de mi propiedad? ¿Qué dice la norma? La norma nos señala dos supuestos, como decimos en derecho, para 5 años y para 10 años. Por lo general, 10 años. Si yo tengo 10 años ocupando este predio y no aparece ningún dueño, por tanto, este bien me pertenece y lo puedo inscribir como tal. Pero si aparece un dueño, cambia la historia. Nos vamos a proceso, nos vamos a juicio. ¿Qué pasa si yo a alguien
le compré un bien y no me entrega el título de propiedad, también me voy a proceso, ¿no? Ya esa es otra dimensión a nivel de procesos judiciales en las vías civiles. Las comunidades campesinas, hemos dicho hace unos instantes, que son organizaciones de interés público, o sea, ¿le interesan a quién? A todos. No solamente es velar por el interés de 3 o de 4, no, con existencia legal y personería jurídica, o sea, tienen que haberse constituido como tales, ¿correcto? ¿Quiénes le integran? Familias que habitan y controlan determinados territorios, familias que están afincadas en determinados territorios. Muy bien, pero ¿a razón de qué? De vínculos ancestrales. La familia Torres, que vive ahí más de 60 años, el patriarca de los Torres, ¿no? Sería, en mi caso particular, sería pues de mi abuelo, don Zenobio Torres, que ha vivido pues cuántos años, ¿no? Imagínate, si yo soy un viejo de 55 años, mi padre cuántos años debería tener y cuántos años tendría mi abuelo. O sea, estamos hablando de estos vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales. Las tradiciones y las manifestaciones culturales de un pueblo no deben perderse porque esto es la base de la identidad cultural. Es tan importante, algunos años atrás que elaboré para la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, Minedu, en el año 2018, fui en representación de la Directora Regional de Educación a lo que es el Ministerio de Cultura y me quedé boquiabierto. Siempre fui hincha del arte, pero desde que viví la realidad, ya no, y eso ya es mucho más el amor al arte y sobre todo al defender nuestras tradiciones culturales. Imagínate que hay elencos en el Ministerio de Cultura que ellos son rentados, ellos son pagados mensualmente, reciben una remuneración del Estado. ¿Para qué? Para bailar danzas del Perú, para hacer teatro de las comunidades del Perú. Qué bonito en realidad que este arte, estas costumbres se manejan. No, no solamente es el 24 de junio con la fiesta allá en Cusco del Inti Raymi, no solamente es fiestas tradicionales como el carnaval de Cajamarca, el carnaval de Ayacucho, no, sino es mucho más, no solamente es el 2 de febrero, el 1 de febrero, a la Virgencita de la Candelaria. Hay muchas fiestas, hay muchas tradiciones en el Perú que hay que rescatarlas. ¿A razón de qué? De estos vínculos ancestrales que traemos con nuestras familias de hace 50, 60, 70, 80, hasta 100 años atrás, en promedio. Dice entonces sociales, económicas y culturales expresados en la propiedad comunal de la tierra. La propiedad es de todos, ¿correcto? El trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y, por tanto, al desarrollo del país. Aquí hay que velar por el interés nacional. Aquí hay que velar realmente por el interés colectivo, por el interés público, ¿correcto? Qué bonito sería así, ¿no? Velar por el interés público. Muy bien. Dice el artículo 4, formular y ejecutar planes de desarrollo integral, o sea, que se desarrolle toda la comunidad. Qué lindo sería que este banco agrario vuelva a resurgir con las ideas que nació y para qué nació, lo que en su momento hemos llamado banca de fomento. Miren, yo tengo 55 años para cumplir este año y recuerdo que existía el banco agrario, recuerdo que existía el banco minero, recuerdo que existía el banco industrial, recuerdo que existía el banco de materiales. Para recordarles ahí nomás 4 bancos que se dedicaban a apoyar a los sectores. Repito, Banco Agrario ayudaba al agro, Banco Minero ayudaba a los mineros, a las personas que se dedicaban a la minería, Banco Industrial a quienes hacían empresas, y el Banco Minero, el banco de materiales a quienes querían construir su vivienda. El banco no te daba el dinero, te construía la casa, te la equipaba, ¿verdad? Por razones X y Z que hay que conocerlas, se fueron perdiendo esta llamada banca de fomento. Entonces, esto es el desarrollo que se busca, el desarrollo integral agropecuario, artesanal e industrial, pero promoviendo la participación de los comuneros. Y con justo derecho, porque ellos son los dueños de la tierra, porque ellos son los dueños de la producción, ¿correcto? Porque ellos
con este sustento ellos van a solventar sus proyectos comunales, regular el acceso al uso de la tierra y otros recursos por parte de sus miembros. Levantar el catastro comunal. Me permití, disculpen que haya avanzado esta lámina, dice, me permití dejarles qué es un catastro. ¿Qué es un catastro? El catastro es el registro inmobiliario administrativo en el que se describen los bienes inmuebles rústicos para el agro, también los urbanos y los de carácter especial. O sea, ¿qué significa esto? Que las municipalidades y el propio Estado en sus demás instituciones tienen un orden, un registro. Oye, estas tierras, ¿verdad? Esto, muy bien. ¿Para qué? Para de esa manera poder orientar a quienes quieran ser poseedores o quienes quieran adquirir estas. Levantar el catastro comunal y delimitar las áreas de los centros poblados. En este lugar habita la población y en este lugar se dedican a sus faenas agrícolas. Entonces, no solamente agrícola, sino agrícola, ganadero, la siembra de árboles, lo forestal, de protección y los animales, entre otras actividades comerciales. Muy bien, cuando se dio la reforma agraria, hago mi paréntesis porque no estoy de acuerdo en la forma como se dio en el Perú, temas que serán motivos de análisis en otros conversatorios, pero me quedo con la frase que dijo el general Juan Velasco Alvarado en nuestro Congreso. Campesino, el propietario, jamás comerá de tu pobreza, y la tierra es para quien la trabaja, con justo derecho, con justo derecho, ¿correcto? Muy bien, entonces dice que aquí hay que respetar la protección de la propiedad, promover la forestación y la reforestación en tierras de aptitud forestal. Ustedes saben que con las avenidas de ríos y con los desbordes de estos ríos, hemos tenido muchas tierras que las conocemos hoy como terrenos seriazos, ¿correcto? ¿No? Y es una pena porque esos terrenos no producen nada. Están ahí de adorno, nos van a servir de almacén, pero no nos van a servir para la forestación, para la reforestación, para la siembra, ni para dejar a nuestro ganado, porque ¿de qué se alimenta nuestro ganado? ¿No? Entonces es importante esto. Ojalá algún día la ciencia logre revertir esos terrenos. Por eso yo siempre digo, desde las universidades y desde las academias preuniversitarias donde me he desarrollado, que no todo está dicho en el Perú y que hay muchas cosas que investigar. Y llamo a mis alumnos y a todas las personas a investigar. Recuerdo allá cuando empecé a estudiar investigación y Albert Einstein decía, la santa curiosidad. A mí me encanta el niño de 3 años en adelante que es preguntón. Déjalo que sea preguntón. Déjalo, porque ese es el nuevo investigador. Le está llamando la atención qué hay más allá. ¿Por qué esto? Entonces, qué lindo sería que encontremos esos investigadores en el terreno de la agricultura. Qué importante en realidad. Organizar el régimen de trabajo de sus miembros para actividades comunales y familiares, pero que contribuyan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, de lo que es de ellos, de su propiedad, en este caso de la tierra, del ganado, de la siembra, de la cosecha, de los minerales, etc. Centralizar y concertar con organismos públicos y privados los servicios de apoyo a la producción y otros que requieren sus miembros. Pedimos apoyo al Estado, pedimos apoyo a la inversión privada, y hoy la inversión privada tiene mucho que decirnos cuando dicen estamos por el tema de la responsabilidad social, que es muy distinto al tema de las obras por impuestos, que también es otro tema que se puede analizar en otro momento. Constituir empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas, como señala, y ustedes lo pueden ver en el reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas, contemplados en el Decreto Supremo número 008-91-TR, que significa trabajo. Muy bien, entonces, promover, coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades y las festividades cívicas. Acabo de leer un titular en las primeras horas del día que dice que el ministro de Trabajo ha logrado reducir los feriados que serían para el 2025. Qué importante es resaltar las festividades cívicas de cada pueblo, porque hay festividades cívicas nacionales y por comunidades.
Los que están en Ayacucho o han pasado alguna vez por Ayacucho no dirán lo emotivo que es estar en Ayacucho un 9 de diciembre que se celebra el día de la batalla de Ayacucho. Los que han pasado por la incontrastable ciudad de Huancayo y han ido al Parque del Vidente Huanca, por los que han ido a conocer el Cerrito de la Libertad y han ido a conocer todo lo que implica esta cultura, no podrán decir más allá lo que significa estar un 6 de agosto en la incontrastable ciudad de Huancayo. O sea, hay cada festividad, así como Cusco un 24 de junio, también tienen otras regiones del Perú. Esas festividades hay que apoyarlas y hay que animar a ese turismo nacional que de buena forma lo impulsó el presidente Fujimori en su momento, ¿correcto? Entonces, festividades cívicas, festividades culturales, festividades religiosas, festividades sociales y sobre todo aquellas que responden a los valores. ¿Y qué valor tan importante como es el respeto a la comunidad, el valor comunal, el valor por el uno para todos? Qué interesante. Usos, costumbres y tradiciones que les son propias. Hay que promover y coordinar el desarrollo de estas actividades y para eso se creó el Ministerio de Cultura. Las demás que señale el estatuto de la comunidad, o sea, las comunidades campesinas tienen que organizarse al igual que una empresa, al igual que una sociedad, tiene que organizarse a la luz de qué? A la luz de lo que es un estatuto. ¿El estatuto qué es? El estatuto es la norma principal que así lo establece nuestro Código Civil. En el artículo 5, ¿qué me habla? Me habla esta ley sobre lo que es los denominados comuneros. ¿Quiénes son los comuneros? Los comuneros son aquellos ciudadanos, hijos de comuneros y las personas integradas a la comunidad. Para ser comunero calificado, se requieren los siguientes requisitos: ser comunero mayor de edad o tener capacidad civil, es decir, tener capacidad de decisión. Una persona de 16 años no tiene capacidad de decisión porque no tiene sus derechos todavía ganados, salvo si haya casado y por tanto haya pasado por el tema de lo que es la emancipación. Muy bien. Tener residencia estable, no menor de 5 años en la comunidad. O sea, si no vivo mis 5 años, ahí no soy comunero. Ojo, que no es como el tema que estamos acá en la ciudad, ¿no? El tema, por ejemplo, para los votos golondrinos. No, 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 señor. Acá usted tiene que demostrar, o sea, el valor de la verdad, ¿no? Rescatar. Ese es uno de los principios que hay en estos pueblos de comunidades campesinas, ¿no? Es tan importante eso en realidad. No pertenecer a otra comunidad, el principio de la lealtad. Yo pertenezco a esta comunidad y por tanto no puedo estar coqueteando a esta comunidad y a otra comunidad. Voy a decidir a qué comunidad voy a participar y voy a pertenecer. Por tanto, me inscribo en el padrón comunal, o sea, ellos llevan una organización y los demás que establece el estatuto de la comunidad. Ellos son los comuneros calificados. A ver, se considera comunero integrado. Por ejemplo, yo soy de la costa o de repente estoy allá en una comunidad así y me caso o me comprometo con alguien que está formando esta comunidad. Entonces me convierto en comunidad, en comunero integrado. Al varón o a la mujer que conforme pareja estable, o sea, ya hay un matrimonio, ya hay un serviunacuy, ¿no? Ya hay una convivencia estable con un miembro de la comunidad. Al varón o a la mujer mayor de edad que solicite ser admitido y ser aceptado por la comunidad. En ambos casos, si se trata de un miembro de otra comunidad, debe renunciar. Hemos dicho que acá no se permite la simultaneidad de dos comunidades, ¿no? Sino estar en una sola. Por tanto, se debe renunciar a la anterior. La norma o la ley habla de una organización. Entonces, esta comunidad campesina debe estar organizada y tiene su estructura.
¿Quién es el máximo órgano de deliberación? La Asamblea General. Hay una directiva comunal y después los comités especializados por actividad y los denominados anexos. Correcto. Es importante vivir en una sociedad organizada, respetar a la ley, recordar a Sócrates, un gran defensor y respetuoso de la ley. Recordamos el proceso Sócrates. Si la ley me encuentra culpable, que me sancione. Si la ley me encuentra inocente, que me libere. Interesante, interesante la apología Sócrates que nos escribe el gran Platón, ¿correcto? La Asamblea General. ¿Qué es la Asamblea General? La Asamblea General es el órgano supremo de la comunidad campesina. O sea, lo que resuelva la Asamblea General es palabra de Dios, es sagrado, ¿correcto? Es como diríamos en el Perú con la justicia electoral. Lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones es inapelable, ¿correcto? Es irrevisable. Miren, yo me acuerdo que en una elección en alguna provincia del Perú, a veces no me gusta decir los lugares del Perú en los que yo he tenido conocimiento, por haber laborado en diferentes entidades públicas, de información de primera mano. Entonces hubo una elección en donde en, en, en la cédula no estaba el partido del plumón, vamos a decir, ya está. Entonces, me causó extrañeza que Prensa Nacional entreviste a ese candidato con su personero legal, ustedes saben que hay personero legal y personero técnico, con su personero legal, y el personero legal diga esto: nosotros mañana vamos a interponer una acción de cumplimiento ante el Poder Judicial porque no se ha respetado la elección del pueblo. Oye, ¿qué está hablando este? Será abogado, pero no conoce el derecho electoral. No tenías que poner ninguna acción ante el Poder Judicial. Tenías que hacer tu queja en cualquier local de votación. ¿Ante quién? Ante OMPE y ante el representante, el fiscalizador del local de votación del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos tenían que resolver, mas no el Poder Judicial. Grasísimo error. No conoce temas de derecho electoral, ¿no? Entonces, aquí la máxima instancia, ¿quién es? La Asamblea General. Decide la Asamblea General, punto. Ok, dice, es el órgano supremo de la comunidad campesina. Sus directivos y representantes comunales son elegidos periódicamente mediante voto personal, igual, libre, secreto y obligatorio, de acuerdo a los procedimientos, requisitos y condiciones que establece el estatuto de cada comunidad. Muy bien, al igual que es nuestro voto en, vamos a llamarlo así, en la sociedad occidentalizada, ¿no? Aquí en la costa, en la sierra desarrollada, vamos a llamarlo Ayacucho, provincia, vamos a llamarlo Huancavelica, centro, ¿verdad? Ahí donde estamos ya occidentalizados, donde caminamos con la corbata, el terno, ¿verdad? Donde estamos al corriente de estos derechos. Muy bien. El artículo 22. El trabajo que los comuneros aportan con su libre consentimiento. No podemos manipular a los comuneros. Ellos manifiestan su voluntad. ¿En beneficio de quién? De su comunidad. Y por tanto, el trabajo de ellos es considerado como la unión de esfuerzos. ¿Para qué? Para desarrollar a su comunidad en todo lo que ellos necesiten hacer. Por tanto, dice, no genera necesariamente una retribución salarial y no es objeto de un contrato de trabajo. Qué importante, ¿no? Qué importante que ellos se apoyen lo que antes era en la administración pública. Antiguamente un alcalde no recibía remuneración, era un trabajo ad honorem. Uno se sentía halagado que te hayan elegido alcalde en tu comunidad, ¿no? Porque ibas a servir, no esperabas, no esperabas resguardo policial, no tenías camionetas, no tenías gollerías, al contrario, ¿no? Ibas a servir a tu comunidad. ¿Volverán esos tiempos? No creo, bastante difícil, ¿no? Entonces, en las comunidades campesinas, sí, ellos trabajan
sin necesariamente esperar una retribución económica. ¿Por qué? Porque están convencidos de que el trabajo debe ser en equipo, el trabajo debe ser comunal. El trabajo comunal, cuyo dominio, entonces, se ejerce así con las tierras rústicas y urbanas, que se les adjudique, que se les entregue por cualquier título. Los pastos naturales. No sé quienes hayan estado en Cajamarca alguna vez, 5 o 6 de la mañana, el amanecer del cielo cajamarquino es todo un espectáculo que nos brinda la naturaleza. Y luego mirar el césped, y luego mirar las gramas de donde se alimentan, donde ordeñan después una rica leche en Cajamarca, Perú, en donde he visto, he sido testigo de excepción y donde los que conocemos algo de la gastronomía culinaria del Perú, sabemos que las mejores rosquitas de manteca y los mejores manjar blancos están en Cajamarca y en Huaraz, ¿no? Gracias a que, gracias a estos pastos naturales, que estas comunidades campesinas cuidan y que cuidan y que protegen, ¿correcto? Los inmuebles, las edificaciones, las instalaciones, estas obras construidas, sus riachuelos, sus puentes, sus caminos, adquiridas o sostenidas por la comunidad dentro y fuera de su territorio. Estas maquinarias, muchas veces que son llevadas por el Estado, equipos, herramientas, estos muebles, estos enseres y semovientes, los animales, ¿no? Los animales que se transportan con su propia energía, lo que la economía le llama bienes semovientes, y en general cualquier otro bien que posee un título A privado. Los muebles, los bienes muebles y los bienes semovientes abandonados o de dueño no conocido que se encuentren dentro de su territorio, ellos van a ser considerados a cargo de estas comunidades campesinas. Los legados y las donaciones a favor, recuerden que las donaciones se hacen a la luz del Código Civil, igual que como hacerlo en San Borja, como hacerlo en Miraflores, como hacerlo en el distrito de Los Palos en Tacna, como hacerlo en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero en Arequipa, como hacerlo en el distrito del Tambo en Huancayo, etcétera. O sea, es tan importante respetar el ordenamiento jurídico en el Perú. Igual, en todos lados. No, la norma no establece criterios. Recuerden que la norma es de aplicación general, ¿correcto? Los legados y donaciones a su favor, salvo que ellos sean expresamente otorgados por gastos específicos. Todo lo que puedan adquirir en formas que así lo permite y lo establece la ley. Estamos entrando a lo que son las partes comunales por las propias comunidades campesinas. Ellos van a utilizar su personería jurídica, organizan y administran sus actividades económicas en forma empresarial. Venden sus productos y el dinero para quién, para la comunidad, mediante la generación de unidades productivas de bienes y servicios comunales, bienes y servicios, para poder asegurar el bienestar de sus miembros y contribuir al desarrollo de la comunidad en su conjunto. Hace muchos años hablábamos, por ejemplo, de la comunidad de Pisac en el Cusco, donde no existía el yape, donde no existía el intercambio de dólares, donde ni siquiera existía el intercambio de soles, si no todavía se daba el tema del trueque. Los que han viajado en viajes de promoción entre los años, entre los años 90, entre los años 80, podrán dar testimonio de, perdón, de esta comunidad campesina. Bien, el reglamento determinará su régimen de organización y funcionamiento. Muy bien, el artículo 27 de nuestra ley dice: las empresas multicomunales, varias comunidades, son personas jurídicas de derecho privado. Cuando nosotros hablamos de personería jurídica, hablamos de si es de derecho público o de derecho privado. Decimos, por eso decimos universidad privada, colegio privado, porque el derecho que los rige a ellos es el derecho privado, no es el derecho público, ¿correcto? De responsabilidad limitada, cuyas participaciones son de propiedad directa de las comunidades socias. Hemos hablado de multicomunales. Aquí se unen varias comunidades porque de repente tienen alguna afinidad, porque se pueden apoyar entre unas y otras. De repente en el agro, alguna aporta el tema del guano, de los fertilizantes, porque hay fertilizantes naturales, ¿verdad? Y la otra aporta el tema de la semilla, por ejemplo. Aquí nosotros somos peruanos y debemos saber que en el Perú se cultivan más de 300 tipos de papa, ¿verdad? Y aquí en la costa, por ejemplo, solo conocemos que la papa blanca, la papa roja, la papa guairo, si vayan ustedes a la tierra, la papa negra,
¿no? Etcétera, y los diferentes tipos de papas que se producen en el Perú. Entonces, estas empresas se asocian porque tienen intereses en común. Por ejemplo, decía yo en el supuesto del sembrío de papa, porque no solamente es el sembrío de papa, es el sembrío de papa y luego ¿qué viene? ¿No? La papa seca y luego la producción del chuño y otros, ¿verdad? Entonces, es la producción. Por eso es importante conocer esto, ¿no? Yo le agradezco a la oportunidad que me dieron el día de hoy de hablar acerca de las comunidades campesinas. Es un tema que a mí me ha apasionado mucho, siempre conocerlo y analizarlo desde la norma, como abogado que soy. Correcto, dice entonces, cuyas participaciones son de propiedad directa de las comunidades socias. Son autónomas en lo económico y administrativo porque se rigen por el derecho privado. Se constituyen para desarrollar actividades económicas como de producción. Produzo, produzco y luego distribuyo, lo llevo al mercado y luego transformo, decíamos la papa, la hago secar y tengo papa seca tan rica para la carapulcra, por ejemplo, ¿no? Tengo la papa blanca y la papa roja tan usadas en los mercados de la costa para las comidas, para los restaurantes, ahí estoy transformando. La industrializo, ustedes saben que se venden las papas peladas, ¿no? Los hot potatoes que vienen de otros lugares, ¿no? La papa. Entonces se vende pelada o ya viene picada. Las grandes pollerías ya las consumen. Industrializadas, comercializadas, se venden y el consumo de bienes y servicios que son requeridos para el desarrollo comunal. También con ellos ha entrado lo que conocemos por el tema en la economía de libre mercado. Ellos comercializan sus productos, sí, los venden también a razón de la oferta y la demanda. Vienen a los mercados y los venden. Vienen a los grandes supermercados y los venden. O las grandes empresas van, lo que podemos llamarlo desde el punto de vista económico, como los intermediarios. Entonces, no olvidar la norma legal, cuál es la Ley General de Comunidades Campesinas, la 24656, y el reglamento de esta norma legal, que es el Decreto Supremo, el número 00891 Trabajo. Estimados participantes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte respecto a los temas? Muy bien, muy bien. En vista que no tenemos interrogantes, no nos han dejado preguntas tampoco por el tema del chat. Vamos a, entonces, vamos a agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes y agradecerle a la Escuela de Formación Profesional Perú, EFAP, por la confianza depositada en mi persona en el nivel profesional para haber esta tarde dialogado, esta noche ya, dialogado sobre la Ley General de Comunidades Campesinas, que por temas de tiempo, pues, ¿no? Es un amplio conocimiento, pero que hemos tratado de ir resumiendo para que ustedes sigan analizando y habiendo dejado la pauta desde la norma propiamente, cuál es la ley número 24656 y el reglamento de esta ley. Bien, mi agradecimiento a la Escuela de Formación Profesional Perú, EFAP, e invitarlos a seguir participando en los diferentes temas que brinda la Escuela de Formación Profesional que van a servir para enriquecer nuestro perfil profesional. Muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes.